Estimados estudiantes, es un gusto el poder utilizar este medio para poder explicar temas que pudieran en determinado momento complicárseles. Por otra parte, también la idea es que en cualquier momento en que ustedes quieran revisar algún dato, sepan dónde recurrir y así resolver el problema que se le pudiera estar planteando en ese momento, claro, con las variantes que pudieran estarse dando, porque no todos los casos van a ser iguales, pero sí la mecánica, eso sí, la mecánica de resolución, esa no cambia. Yo lo que tengo que estar evaluando son las variables, en qué condiciones están y por lo tanto ver qué es lo que procede para resolver el problema. Como estamos en el área de análisis financiero, vamos a evaluar una serie de indicadores que le permiten al administrador financiero tomar decisiones acertadas. Partamos de la idea de que para desarrollar cualquier actividad a la que nosotros le vamos a llamar de ahora en adelante proyectos, se necesitan recursos y generalmente la mayor cantidad de esos recursos son al inicio. Técnicamente lo vamos a identificar como inversión inicial. Y si estamos en busca de capital, entonces todas aquellas personas interesadas o inversionistas, la primera pregunta que se van a hacer es, bueno, ¿y este proyecto en cuánto tiempo permite recuperar la inversión? Y esa pregunta la vamos a resolver en este momento. El indicador es el de periodo de recuperación. Generalmente este va a estar expresado en años. En algunos casos vamos a hablar de meses y quizás hasta días, pero no es necesario ser tan específico. La situación aquí es que los proyectos a los que nos estamos refiriendo nosotros son a mediano y largo plazo y en algunos casos dependiendo de los flujos netos. ¿Qué es un flujo neto? Simple y sencillamente es la cantidad de ingresos que se da en ese periodo menos la cantidad de egresos. Tomen en cuenta por favor que estamos hablando de entradas y salidas de dinero. No estamos ahí haciendo ningún tipo de corte fiscal que en determinado momento pudiera variar el resultado, pero nosotros aquí no nos interesan pérdidas o ganancias, nos interesa el movimiento de capital. Eso es importante que lo tengamos siempre presente. Esas diferencias o esos flujos en algunos casos son suficientes para recuperar la inversión en un plazo dado y en otros resulta que no son suficientes. Eso es lo que vamos a evaluar y nos vamos a hacer algunas operaciones por acá que nos permitan poder interpretar de mejor manera esta situación. Vamos a utilizar dos fórmulas. La primera es el periodo de recuperación, así tal cual, y la fórmula lo que dice que ese es el último año, fíjense pues, último año con flujo neto de fondos negativo más la relación que se dé entre el valor absoluto, esas son las dos líneas que están ahí cerrando esa palabra o esa frase, último fondo o flujo fondo neto negativo, o sea, al poner el absoluto lo que estamos haciendo es eliminando el negativo y este valor dividido entre el siguiente año, cuál es el flujo neto de fondos, que claramente nos vamos a dar cuenta que tiene que ser positivo. Al sumar esto pues nos va a decir cuántos años son necesarios para recuperar la inversión en esas condiciones. Pero también vamos a platicar del periodo de recuperación descontado. ¿Y qué es esto? Hay que tomar en cuenta que el dinero cada día que pasa pierde valor y entonces tengo que buscar la manera de descontar ese impacto de tal forma que me permita, de acuerdo a esa evaluación, poder determinar de una manera más acertada, es decir, financieramente más aconsejable, el periodo de recuperación. Vamos a plantear aquí dos casos. Si ustedes se dan cuenta, en los dos casos, en el año cero, por favor, el año cero siempre va a ser el momento en el que se hace la inversión. Técnicamente corresponde al primer día en que el proyecto empieza a funcionar. Entonces, el año cero, la inversión inicial, que es lo mismo para nosotros acá, es de 11,000 en los dos casos. Y si ustedes se dan cuenta, los flujos netos de fondos del primer caso, hay 5,000 en el primer año, 4,000 en el segundo, 3,000, 1,000 y 1,500. Si yo sumo todos estos flujos netos de fondos, me da 14,500, pero como tengo una inversión de 11,000, entonces el total neto aquí son 3,500. El segundo caso parte de la misma inversión, pero la forma en que los flujos se dan es diferente. En este caso hay 1,000 en el primer año, 3,000 en el segundo, 4,000 en el tercero, 5,000 en el cuarto y 1,500 en el último. Si sumamos esos valores nos van a dar 14,500 igual que el anterior y le restamos los 11,000 de la inversión inicial, nos quedan 3,500 netos. Entonces, para aquel que no
hace análisis de tipo financiero, dirá, bueno, al final de los 5 años los dos proyectos me van a dar una ganancia, aunque no es así, de 3,500. Así que ninguno de los dos casos es mejor que el otro. Eso es lo que vamos a demostrar nosotros con las operaciones a continuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a calcular el flujo neto de fondos, pero acumulado. Para ello, simple y sencillamente vamos a sumar todos los flujos netos según en los años. Para el primero, pues obviamente es la inicial, ahí no hay ningún problema. Pero para calcular el año 1, yo le diría más lo que traigo acumulado del año anterior, más el flujo neto de fondos que está, digamos, resultando en el año en turno. Nos damos cuenta que si invertí 11,000 y el primer año me deja un flujo neto de fondos de 5,000, entonces todavía me faltan por recuperar 6,000. Entonces esto lo arrastramos y tenemos esa situación. ¿Qué va a pasar en el quinto año? Que el flujo neto de fondos acumulado va a ser 3,500 positivo. Es decir, este es un punto de control para nosotros. Estos valores tienen que ser exactamente los mismos. No pueden variar. Hacemos lo mismo con el segundo caso. Copiamos la primera, pero para la segunda sí le vamos a decir que lo que esté acumulado hasta antes de inicio de ese año, más el flujo neto de fondos de ese año. Aquí si nos damos cuenta, después del primer año todavía hay que recuperar 10,000. En el caso anterior eran 6,000. Arrastramos. Y nuestro punto de control, 3,500 acá y 3,500 acá. Vamos a calcular el periodo de recuperación con valores corrientes. ¿Y qué es un valor corriente? Bueno, veamos la diapositiva que estábamos evaluando al inicio. Dice, se puede calcular con valores corrientes. ¿Cuáles son esos valores corrientes? Los que son observados en el año en turno. Si fueran, digamos, un registro contable que estuviéramos evaluando, le llamaríamos datos históricos, pero recuérdense que aquí estamos viendo hacia adelante, entonces no pueden ser históricos porque no ha sucedido y por eso estamos indicándoles a ustedes qué es lo que se va a observar en el año que esté evaluando. Luego vamos a ver el otro valor, pero ahorita nos interesa valores corrientes. Para nosotros los valores corrientes que se van dando son estos para el caso 1 y estos para el caso 2. ¿Copiaron la fórmula para calcular el periodo de recuperación? ¿Sí? ¿No? Es fácil para nosotros de aprender. Lo que tenemos que tener claro, simple y sencillamente, es que siempre voy a buscar primero cuál es el último año que tenga un flujo neto de fondos acumulado negativo. Y aquí está el último negativo para el primer caso, que es 2,000, pero el año que le corresponde es el año 2. Entonces este para mí es el primer elemento que voy a considerar. ¿Qué tengo que hacer después? Dice la fórmula que tengo que sumarle a ese año la división, o sea, la relación entre el valor absoluto de ese último flujo neto de fondos acumulado negativo, pero le tengo que sacar el valor absoluto, es decir, quitarle el negativo. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a dividir dentro de el valor que tenga como flujo neto de fondos, pero del año anterior. Entonces, estos son los tres elementos o los tres datos que van a intervenir en la fórmula para encontrar el periodo de recuperación. Hagamos esa operación y ahí le tenemos. El periodo de recuperación, en este caso con valores corrientes del caso 1, va a ser igual al año 2 más el valor absoluto de menos 2,000 partido los 3,000 que corresponden al siguiente año como flujo neto de fondos, y eso nos da un valor de 2.67. ¿Qué quiere decir eso? El 67% de algo son 2/3 y 2/3 de un año equivalen a 8 meses, ¿sí? No vamos a llegar a esos extremos, pero por si quisiéramos más o menos calcular. Pero el primer caso nos dice que se va a llevar 2.67 años para recuperar los 11,000 invertidos al inicio. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones del caso 2 y qué elementos son los que vamos a considerar. Bueno, vamos a ver cuál es el último año que tiene flujo neto de fondos acumulado negativo. Sería el año 3. El flujo neto de fondos acumulado de ese año son menos 3,000 y qué cantidad hay para el siguiente año, 5,000. Hagamos las operaciones entonces. Y las tenemos. El periodo de recuperación para el caso 2 sería el tercer año más el valor absoluto de los menos 3,000 dividido los 5,000, y me dice que en este ejercicio para recuperar los 11,000 se va a llevar 3.60 años. Si quisiéramos saber ese punto 60, ¿cuántos meses son? Es bien fácil. Ustedes agarran su calculadora y 12 meses que tiene un año lo
multiplican por 0.6 y les va a decir ahí cuántos son. Igual arriba agarran 0.67 por 12, les va a decir los 8 meses que les digo. Es decir, obviamente hay que aproximar, ¿no? De entrada, nosotros ya estamos echando por la borda la opinión emitida hace un momento, de que no importaba el caso 1 o el caso 2, que los dos daban 3.500 quetzales de ganancia después de 5 años, pero tomen en cuenta, por favor, el riesgo de mantener un capital sin recuperarlo cada día que pase se incrementa. En caso de seguridad, por ejemplo, si me dijeran, mire usted en cuál de esos dos valores, en cuál de esos dos casos va a invertir, pues el que más rápido recupere mi plata, porque si ya no siguen dándose las cosas, en teoría yo recuperé mi dinero mucho antes. No es más favorable esperar más de 3 años a esperar un poco más de 2, es decir, me interesa en el menor tiempo posible. Ahora, la situación es que para el administrador financiero tomar decisiones con valores corrientes no es la mejor receta. Entonces vamos a pasar al siguiente apellido de esto, el periodo de recuperación, pero descontado. ¿Y cuál es la idea de esto? Probar con la segunda parte ahí que tiene que ver con los valores constantes. ¿Y a qué le vamos a llamar nosotros valores constantes? Pues ahí está, es aquellos que van a estar actualizados a una tasa de descuento conforme van transcurriendo los años. Y para ello yo necesito calcular un factor y ese factor aplicárselos a los flujos netos. Y tengo dos formas de hacerlo. Si a uno le sumo la tasa de descuento que estoy pensando y eso lo elevo a la -1, me va a dar el factor. Y si lo quiero hacer de otra manera, sería 1 dividido, y aquí 1 más la tasa elevado al año en turno. Cualquiera de las dos fórmulas da lo mismo. Nosotros vamos a ver aparentemente una tercera, pero no, lo que estamos aplicando es lo mismo ahí, solo que lo vamos a hacer con fórmulas de Excel. Pero si lo tengo que hacer con calculadora, ustedes tienen aquí cómo resolver esa situación. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál va a ser esa tasa de actualización? Nosotros vamos a plantearnos como inicial una tasa del 10%. Ahí está. Y lo mismo vamos a hacer en el otro. 10%, vamos a copiar el formato acá. Ahora, se recuerdan que la fórmula se veía así un poquito compleja, pero no es para que nos perdamos el sueño con eso. Hagamos la fórmula acá. Nosotros le vamos a decir, así fácil, igual. ¿Cómo se hace para elevar a potencias en Excel? Pues usar la palabra esa, potencia. ¿Qué es lo que vamos a elevar? ¿Recuerdan la fórmula? ¿No la tienen por ahí? 1 más la tasa que voy a utilizar y después que decir que esa tasa tenía que ser elevada a una potencia negativa del año que estoy evaluando. Entonces ustedes ven ahí la fórmula. Vamos a hacer algunas modificaciones. ¿Cuáles son esas modificaciones? Bueno, en primer lugar, que lo que yo quiero es así fácil que me permita poder arrastrar esa fórmula. Y para ello, como el 10% tiene que quedar fijo, le vamos a agregar los signos de dólar, tanto a la D como al 5. En la máquina, en las portátiles, normalmente creo que función viene con, las Fs, perdón, vienen con una tecla de función, entonces presiono función y el F4. En las de escritorio, pues simplemente presionan F4 y le damos Enter a ver qué pasa. Ahí está. Yo acá le tengo un formato de 6 decimales. ¿Por qué tantos? Bueno, porque voy a utilizar cantidades en miles y para no perder tanto factor ahí de ajuste, estoy haciendo eso. ¿Qué hago ahora? Como ya fijé esa fórmula, entonces lo voy a arrastrar. Y ahí están los factores que voy a utilizar para los flujos netos. Hay que tomar en cuenta, por favor, que abajo tengo que hacer lo mismo. Como yo pudiera copiar esto, pues no habría ningún problema ahí. Pero la idea es que aprendamos, entonces vamos a hacer un repasito ahí de lo que se hizo. Si se recuerdan, igual, potencia, abro 2 veces paréntesis, aunque solo no es necesario, es con una suficiente, pero vamos ahí. 1 más la tasa de actualización, pero aquí le tenemos que colocar los signos de dólar. ¿Qué más teníamos que hacer? Yo uso punto y coma. En algunas versiones de Excel hay que usar coma. Si les da error punto y coma es porque es coma. Y si tienen coma y les da error es porque es punto y coma. La potencia negativa del año en turno. Y cerramos. Y ahí está. Entonces lo arrastro y me van a dar los mismos valores que están aquí. Pues los vamos a observar acá. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, obtener los valores ya descontados de cada uno de estos flujos de fondos. Acá. Si ustedes se dan cuenta, pues yo agregué aquí el título pues de valores corrientes porque ya voy a descontar, es decir, ya no van a ser, perdón, aquí tendría que ser constantes. Vamos a corregir esto, constantes, y lo mismo sería abajo. Ya no van a ser valores corrientes porque no van a corresponder a los que sucedan en el año en turno, sino que van a ser actualizados cada uno. Vamos a proceder a hacer eso. Pero aquí vamos a utilizar otra fórmula de Excel porque recordemos que
la moneda pues se maneja hasta con centavos, es decir, vamos a manejar 2 decimales. Yo le digo igual redondear. ¿Qué voy a redondear? La multiplicación del factor por el flujo neto de fondos observado en el año en turno, punto y coma. Recuérdense que puede ser coma para algunos de ustedes, 2. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Quiero que me multiplique esos dos valores, pero que me deje únicamente 2 decimales. Eso es lo que le estoy diciendo. Y no voy a fijar nada porque eso tiene que ir corriendo conforme cada año. Entonces nos da 11,000. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, 11,000 que tenía acá por 1, pues me va a dar 11,000. Pero ¿qué pasa cuando arrastro eso? Ya vemos ahora que esos famosos 3,500 que nos daba con valores corrientes después de 5 años, con un factor de actualización del 10%, vienen a resultar en 719.57. ¿Qué hicimos después? Sacar los acumulados. ¿Cómo lo hicimos? Creo que eso lo aprendieron. Más el primero, le doy enter, y al segundo ya le diría más lo acumulado anterior, más el flujo neto de fondos ahora actualizado del año que sigue, nos da eso, entonces lo arrastramos. ¿Se recuerdan nuestros puntos de control? Este valor tiene que ser igual que este. Si nos da distinto, revisemos qué pasó. Vamos a hacer lo mismo con el caso 2. Ya tenemos las fórmulas ahí, yo solo pudiera copiar todo esto y pegarlo, pero la idea es estar aprendiendo, ¿no? Entonces igual redondear el factor por el flujo neto, punto y coma, 2, porque quiero 2 decimales. ¿Lo ven ahí? Ok, enter. Entonces venimos y lo arrastramos. ¿Qué sucede con el caso 2? Aquí ya vemos una cuestión interesante, porque de 3,500 de ganancia aparente, este rojo quiere decir que es negativo, es decir, como que no, esos 3,500 se esfuman, ¿verdad? Y resulta una deuda todavía de 259.86. Pero hagamos nuestro acumulado, más el primero, solo lo copio. Para el segundo, tomo el anterior, más flujo neto descontado y lo arrastro. Nuestro punto de control, 259.86, 259.86. Ahora, ¿qué procede? Lo que hicimos hace un rato, que después de calcular eso, nos dimos a la tarea de calcular el periodo de recuperación. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, bueno, tomen en cuenta que el último flujo neto de fondos acumulado negativo ahora corresponde al año 4. El color vamos a usar aquí. El valor que voy a tomar va a ser este y dividido dentro de este otro. Hagamos la operación. Ahí la tenemos. El periodo de recuperación ya descontado del caso 1 va a ser el cuarto año más el valor absoluto de los 211.81 negativos dividido 931.38, y eso nos dice que cuando claramente de 2.67 ahora resulta que son más de 4 años y la cosa se pone un poquito más complicada, ¿verdad? Es decir, si yo pienso la inversión que quiero hacer por lo menos me dé un 10% de ganancia o vea yo una rentabilidad del 10% ahí así a grosso modo, sí se da, ¿de acuerdo? Porque hay un valor positivo al final de 719.57, pero durante 4 años de inflación yo voy a estar ahí como vacilando si recupero o no recupero mi inversión, es decir, es muy delicado. ¿Qué sucede con el caso 2? Como ya no encuentro ningún año donde, digamos, exista un flujo neto de fondos positivo, como en el caso aquí, que en el quinto año todavía hubo un flujo neto positivo de 931. Si bien aquí están esos mismos valores, tomen en cuenta, por favor, que ya no existe un año 6 y por lo tanto yo este negativo ya no lo puedo eliminar. ¿Cuál es la conclusión aquí? Que el periodo de recuperación descontado no hay. Y aunque me duela en este caso, tengo que reconocer que no puedo. Es decir, si hay una tasa de descuento del 10%, ya no se puede recuperar capital. Técnicamente, o sea, con valores que se vayan dando en los años, ustedes si observan acá que son 3,500, pero cuando yo actualizo ese dinero resulta que no me alcanza. Al 10% el primer caso sí todavía. Si tuviera que decidir acá entre el caso 1 y el caso 2 o el proyecto 1 y el proyecto 2, obviamente financieramente es mucho mejor el caso 1, ¿verdad? Recupero mi plata con menos tiempo que el otro si no aplico ninguna evaluación financiera, y si lo hago resulta que el único que me refleja un valor positivo al 10%, tomen en cuenta eso, es el caso 1. Bueno, ¿y qué pasa si quisiéramos aplicar una tasa del 15%? No lo voy a hacer para el caso 2 porque ya con el 10% no fue suficiente. Recordemos lo que hicimos, nuestra fórmula, igual potencia 1 más la tasa, esa celda la voy a fijar, cuidado con olvidar esa parte, y la vamos a elevar a una potencia negativa
del año que está en turno. Y claramente me va a dar 1. Siempre para el año 0 da 1, porque por matemática ustedes lo saben, cualquier base cuyo exponente sea 0, pues va a ser igual a la unidad. Entonces lo arrastramos y aquí tengo mis factores. ¿Qué es lo que hicimos con el caso anterior? Bueno, multiplicar el factor por el flujo neto y luego lo acumulamos. Pues hagamos eso. Recuérdense que vamos a usar dos decimales. Igual redondear, ahora el factor es este, por el flujo neto corriente, que es este, punto y coma y 2. No se olviden, para algunos casos puede ser en vez de punto y coma, sea coma. Entonces acá está, arrastro la fórmula, aquí no tengo nada que fijar. Y ya tenemos un aviso, aquí ya no me alcanza, me da 337.53 negativo, así que no logro recuperar esa inversión. Al 10% sí me da un positivo, al 15% ya no. ¿Cómo sacábamos el acumulado? Aunque ya no es necesario, pero vamos a mostrarlo aquí. El anterior más el año en turno. Entonces venimos y lo arrastramos. Y nuestro punto de control, recuerden que estos dos valores tienen que ser iguales. Caemos igual que el caso 2, que llegamos al quinto año y sigue siendo negativo. Aquí llegamos al quinto año otra vez y sigue siendo negativo. Es decir, que si yo quiero calcular un periodo de recuperación al 15%, al caso 1, la respuesta es simple y sencillamente es que no hay. Aquí vamos a finalizar estas operaciones y esperamos que quede claro que es un periodo de recuperación, que sería con valores corrientes, y un periodo de recuperación descontado, en el cual ya trabajamos con valores constantes. ¿Qué utilizamos para volverlos de corrientes a constantes? Una tasa de actualización. Aquí usamos dos, una del 10% inicialmente y luego una del 15%. Para poder aplicar eso, lo que hicimos fue calcular los factores en función de eso, y recordemos que la fórmula, acá está, o la planteo como la sumatoria de 1 más la tasa que quiero actualizar elevado a la menos n, en este caso el año en turno, ¿verdad? Negativo, o bien a 1 lo divido dentro de esa sumatoria de 1 más la tasa elevado a la n, pero aquí la n obviamente está en positivo. Cualquiera de las dos formas, si lo hago en calculadora, da lo mismo, y si lo hago en Excel, pues ya vimos con ustedes que se usa es potencia. Bendiciones.